La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La obsesión con medir y pesar es connatural al ser humano. Todo lo que nos rodea tendemos a medirlo. No es algo exclusivamente nuestro. Sabemos que las primeras civilizaciones ya lo hacían. Necesitaban, por ejemplo, tomar medidas de tierra o pesar el fruto de la cosecha. De aquellas medidas de la antigüedad remota poco nos ha llegado. Se trataba de sistemas de medida para uso local. Las comunidades humanas desarrollaban sus propias escalas para medir la longitud, el área, el volumen o la masa, y luego ya se encargaban de convertirlas con las del vecino. No tenían necesariamente que estar interrelacionadas entre ellas. Eran, como digo, pequeñas comunidades en un mundo vacío. El comercio era muy limitado, por lo que les bastaba con aquellos conjuntos de medidas tan básicos. Conforme esas civilizaciones fueron creciendo y extendiéndose y ganando importancia, esos primitivos sistemas de medidas fueron sofisticándose. Los antiguos egipcios desarrollaron el suyo propio. Lo mismo sucedió en Mesopotamia y en la antigua Grecia. No es mucho lo que conocemos de ellos, pero gracias a los jeroglíficos sabemos que los egipcios utilizaban sus extremidades para medir su entorno. Empleaban el dedo, la palma, el codo o el brazo, algo que también hacían los antiguos romanos, cuya unidad básica de longitud era el pes, es decir, el pie, que medía aproximadamente 30 centímetros. Los romanos desarrollaron un conjunto de medidas muy amplio y también muy complejo, que incorporaba un sinnúmero de unidades para áreas y volúmenes entre las que no había relación decimal. Una milla romana, por ejemplo, no se correspondía con 1000 pies, sino con 5000 pies, aproximadamente 1,5 kilómetros. El sistema romano tuvo, eso sí, la peculiaridad de ser conocido y aplicado en todo el imperio, aunque no siempre era el utilizado por los pueblos conquistados, que solían permanecer fieles a sus medidas tradicionales. La Europa medieval, desconectada ya del rodillo aplanado romano, desarrolló también sus propias medidas, a veces relacionadas con el sistema romano, que lo conocían, y otras creadas desde cero para atender las necesidades de ciertas regiones. De este modo se fueron desarrollando sistemas propios en todos los reinos medievales europeos, que iban cambiando y transformándose continuamente. En Italia había varios. No medía lo mismo un pie milanés que uno romano o veneciano. En Francia sucedía lo mismo, aunque allí por empeño de los monarcas se terminó unificando en un sistema más o menos único. En España cada reino tenía su propio sistema de medidas, pero no eran idénticas. Una vara, que es una unidad de longitud, de Burgos, no medía lo mismo que una vara de Valencia. Algo parecido sucedía con la libra, una unidad de masa, o con la arroba, una unidad de volumen. Durante el reinado de Carlos IV se creó un sistema unificado, pero para entonces había aparecido ya el sustituto definitivo que barrería a lo largo del siguiente siglo con prácticamente todos los sistemas de medida tradicionales. Me refiero al sistema métrico. Este sistema, nacido al calor de la Francia revolucionaria, estandarizaba todas las unidades de medida en base 10 con nombres fácilmente reconocibles y de aplicación universal. La idea partió de la Asamblea Nacional y vio la luz años más tarde, ya con Napoleón convertido en cónsul. Era completamente nuevo y carecía de relación con los sistemas anteriores, pero su practicidad era indudable. No costaba realizar conversiones entre metros y kilómetros o entre gramos y kilogramos, y se hacía todo de forma rápida y valía además para todos, ya que era muy aséptico. A lo largo del siglo XIX, los países del continente se fueron sumando al nuevo sistema, que facilitaba el comercio y respondía a las necesidades de la creciente industria y de la sofisticación de la ciencia. En solo un siglo se había impuesto haciendo olvidar para siempre los sistemas tradicionales. Hoy, con contadas excepciones, el nuestro es un mundo métrico, en el que vayamos donde vayamos, entenderemos las medidas. Pocas cosas son más necesarias que medir todo lo que nos rodea, empezando por nosotros mismos, que también somos sujetos propios para una medición, cosa que hacemos continuamente. Conocemos a la perfección las medidas de nuestro cuerpo, sabemos cuánto medimos y cuánto pesamos, y no desde que la edad adulta, sino desde que somos bien niños. Pocas cosas gustan más a un niño que una báscula, o que, sobre todo esas básculas modernas que también consiguen medir la estatura. También tenemos bien medida la casa en la que vivimos,
vivimos, el peso de los alimentos que compramos en el supermercado y la distancia que hay de nuestro trabajo a nuestra casa o a casa de un amigo o de un familiar. Todo está medido por unas unidades frías, tremendamente asépticas, sin relación con el entorno, las del sistema métrico me refiero, unas unidades que desde que hemos sido niños nos han ido enseñando y nos entendemos perfectamente en ellas. Si a un madrileño, por ejemplo, le preguntas a qué distancia está Lisboa, te dirá que a unos 600 kilómetros. Si a un lisboeta le preguntamos lo mismo, nos dirá que Madrid está a unos 600 kilómetros. Si queremos comprar leche en el supermercado, sabremos que se sirve en botellas o en bricks de 1 litro, que es la manera, en ocasiones los tienen también de medio litro, pero y hay incluso botellas de 1,5 litros, pero la medida estándar más común es la de 1 litro. Si queremos arroz o garbanzos, los encontraremos en paquetes de 1 kilo. Y si algo está muy cerca de donde nos encontramos, diremos que está a unos 100 metros más o menos, aunque no sean exactamente 100 metros, pero nos sirve como medida aproximada de algo que está cerca. Estas unidades que os acabo de enunciar son conocidísimas por todos y son muy prácticas porque son unidades escalables en base a 10. No es lo mismo 100 metros que 100 kilómetros, lo tenemos claramente, multiplicamos por 10. Tenemos una idea genérica de la longitud que describe 1 metro. Pues bien, 1000 veces esa distancia es 1 kilómetro. También podemos ir hacia abajo, por supuesto. Si ese metro lo dividimos entre 100, tendremos centímetros, una unidad de longitud muy práctica para medir cosas pequeñas, al menos pequeñas a escala humana, porque podemos seguir hacia abajo y nos encontraríamos entonces ya con los milímetros, que todavía los vemos, los micrómetros, eso ya no los vemos, los nanómetros y los picómetros. Estas últimas medidas son indistinguibles, imposibles de distinguir, vamos, al ojo humano, pero necesarias, medidas como el micrómetro o el nanómetro, para ciertas utilidades, para utilidades científicas muchas o la propia electrónica. Un nanómetro, para que nos hagamos una idea, es la 1000.000.000ª parte de 1 metro. Los ingenieros los emplean, los nanómetros, digo, como medida para diseñar los transistores de estos microprocesadores que equipan nuestros teléfonos y nuestros ordenadores. En cuestión de medidas, como en tantas otras cosas, nuestro mundo se parece muy poco al mundo de nuestros ancestros. Ellos, por un lado, no tenían tantas cosas que medir. Ahora mismo estamos rodeados de objetos que tenemos que medir. Bueno, el hecho mismo de medir los transistores de un procesador ya nos permite hacernos una idea de lo sofisticada que es nuestra civilización. Luego, además, eran muy pocos, vivían en pequeñas comunidades, generalmente rurales. Y la mayor parte de ellos, la mayor parte de nuestros antepasados, no sabían ni leer ni escribir. Eran analfabetos. Les bastaba con medir la longitud, la masa, el volumen y el área. No necesitaban mucho más. En líneas generales, la longitud mide la distancia entre 2 puntos, la masa mide el peso, el volumen mide un espacio tridimensional y el área lo que mide es un espacio pero bidimensional. Así, en líneas generales, puede venir evidentemente un matemático a enmendarme la plana, pero en líneas generales y para que todos nos entendamos se corresponden con esas definiciones, estas magnitudes esenciales. Las primeras comunidades humanas, que eran muy poco numerosas, necesitaban unidades de medida para todas esas magnitudes y las fueron desarrollando, como es normal. Pero no es mucho lo que nos ha llegado de ellas, porque eran extremadamente locales y bastaba con que los usuarios del lugar las conociesen. No vieron necesidad, la mayor parte de las veces, en transmitirlo a la posteridad. Nosotros medimos la longitud así y nos entendemos entre nosotros. La mayor parte de acuerdos ni siquiera quedaban por escritos, bueno, prácticamente ninguno quedaba por escrito y por lo tanto tenemos que imaginárnoslo. Si había que comerciar con otras comunidades, pues se establecían tablas de conversión, algo que estuvo durante milenios íntimamente unido al concepto de medida. Era difícil encontrar 2 seres humanos que no perteneciesen a la misma comunidad que midiesen con las mismas medidas. Hoy solo existe una tabla de conversión, que es la que convierte el sistema métrico al sistema imperial, que se sigue usando todavía en Estados Unidos y parcialmente en algunos países anglosajones. Cuando llegamos a Estados Unidos tenemos que echar mano de esa tabla.
generalmente ya echamos mano a través de internet, del teléfono, pues para saber la temperatura que hace, por ejemplo, ya que el termómetro local nos lo da en grados Fahrenheit, o si lo vemos en televisión y no entendemos nada, claro, mientras que nosotros medimos esa magnitud en grados Celsius. Algo parecido nos sucederá cuando veamos medidas en Estados Unidos, quiero decir, como los pies o las onzas o los galones. Ellos se saben en minoría, eso sí, así que muchos productos vendrán etiquetados también con sus unidades métricas correspondientes, ahorrándonos el trabajo. En otras ocasiones es el propio estadounidense, que conoce también el sistema métrico, el que nos hace gentilmente la conversión. Bien, esto que hoy nos parece irritante a los visitantes del resto del mundo, que llegamos a lugares como Estados Unidos, es decir, que te digan que en Nueva York hay 37 grados, pues confunde un poco, porque 37 grados Fahrenheit son equivalentes a 3 grados Celsius. 37 grados Celsius es un día muy caluroso, mientras que 3 grados Celsius es un día frío. Pues bien, para nuestros antepasados esto era lo común, era lo habitual. Cada comarca tenía su propio sistema de medidas, o cada ciudad, y había que hacer conversiones continuamente. Conforme fueron creciendo estos imperios de la antigüedad, esos sistemas también se fueron estandarizando en cierta medida y unificando. Los antiguos egipcios, por ejemplo, llegaron a tener algo parecido, aún no eso creemos, a un sistema de medidas unificado. Lo creemos por los jeroglíficos que se han encontrado, que en algunos casos expresan medidas. Utilizaban, por ejemplo, el dedo. Para los egipcios se ha calculado que era 1,8 centímetros, lo podemos ver teniendo en cuenta que los jeroglíficos no dejan de ser pictogramas. La palma se ha calculado en unos 7,5 centímetros, la mano, también una unidad de medida egipcia, 9,3 centímetros, o el puño, que se ha calculado en 11,2 centímetros. Para distancias algo mayores, los egipcios se valían del codo. Podríamos pensar en este punto, bueno, un codo realmente mide muy poco porque el codo es pequeñito, ¿no? En el antiguo Egipto ese codo medía 45 centímetros, pero el codo no era el codo, lo que entendemos por codo, sino la distancia que va del codo a la punta de la mano, más o menos. Se han encontrado, de hecho, en las excavaciones arqueológicas, varas con el codo estandarizado. Esa es la razón por la cual se ha podido medir con relativa precisión. El origen de todas estas medidas era, como podemos ver, antropométrico, es decir, tomar el ser humano y a partir de ahí sacar medidas. Un codo, como os decía, no es más que la distancia entre el codo y el final de la mano, con el final de la mano con la palma extendida, obviamente. Es algo tan a mano esto, tan directamente tangible en nuestro propio cuerpo, una especie de regla natural. Si extendemos un brazo, pues tenemos ya una regla, ¿no? Que muchas civilizaciones lo han empleado, lo cual tiene perfecta lógica. Tenemos, de hecho, codos mesopotámicos, tenemos codos griegos, codos romanos, codos persas, codos árabes y, naturalmente, de manera mucho más reciente, codos europeos de distintas filiaciones. Tenemos codos aragoneses, por ejemplo, tenemos codos castellanos. El codo castellano era media vara, es decir, unos 41 centímetros. El codo aragonés también era media vara, pero la vara aragonesa era algo más corta, así que un codo medía allí unos 38 centímetros. Un codo, para que nos hagamos una idea, es medio brazo, pero claro, no todos los brazos son iguales, por lo tanto tenían que meterle alguna medida relativamente estándar. Era un poco para volverse loco, como podéis ver. Por eso siempre hubo voluntad de estandarizar y unir medidas, ya que son muy necesarias para muchas cosas, especialmente para el comercio, ¿no? Cuando compramos o vendemos una mercancía, tiene que estar expresada en un peso y de ese peso se deducirá el precio. No es lo mismo comprar un kilo de manzanas que comprar 750 gramos. El kilo saldrá necesariamente algo más caro, ¿no? Cuando emprendemos un viaje nos gusta saber la distancia que habremos de recorrer para hacernos una idea de cuánto tiempo nos va a llevar, ¿no? En ese caso asociaremos distancia y tiempo. Y no es casual que lo hagamos, claro, porque recorrer distancia todavía no hemos inventado eso de desintegrarse en un sitio y reaparecer en el otro, por lo tanto tenemos que movernos físicamente. No es casual que la velocidad se exprese en kilómetros hora, vamos. Si vamos en un vehículo a 100 kilómetros por hora, estamos diciendo que a ese ritmo recorreremos 100 kilómetros en una hora. La velocidad es una magnitud moderna, de cualquier manera. No era algo que preocupase a nuestros antepasados. Una de las cosas que les llamarían de la atención, muchas de las muchas cosas que les llamarían la atención de nuestro mundo, es las señales de velocidad. No las entenderían bien, que vayan por un camino, una autopista y ponga 120. ¿Qué significa eso de 120? Claro, para ellos 120 kilómetros por hora era una velocidad no inalcanzable, directamente
imposible, ni siquiera imaginable. Pero bueno, que en aquel entonces no les interesaba, no les hacía falta, no era un problema con el que se hubieran encontrado. Sus velocidades eran lentísimas, bueno, tan lentas que ni siquiera se preocupaban de medirlas. Podían ir andando, podían ir en carreta, que a menudo, sobre todo si iba tirada por bueyes, iba tan lenta como una persona andando. Podían ir a caballo, algo más deprisa, o podían ir en barco. El ser humano camina a un ritmo normal, entre 3 y 5 kilómetros por hora. Si vamos algo más deprisa, pues podemos incluso caminar a 7, 8, 10 kilómetros por hora, pero eso ya es casi corriendo. Pero vamos, 3, 5 kilómetros por hora es una velocidad tan baja que ni siquiera la medimos. Es más, estoy seguro que muchos de vosotros nunca os habéis planteado a qué velocidad vamos cuando caminamos. Porque no hace falta. Más o menos hacemos el cálculo de cuánto vamos a tardar en llegar a un sitio andando, pero no nos ponemos un medidor. Bueno, ahora con esto de los relojes inteligentes que hacen todo tipo de mediciones, igual alguno ha sentido la curiosidad de saber a qué velocidad camina. Vamos, nos basta con decir que vamos andando y ya nos hacemos una idea de dónde estaremos dentro de una hora o dentro de media hora. Pues bien, así les sucedía a nuestros antepasados, que aunque algunos tuviesen un caballo, no era lo habitual. Lo normal es que fuesen todos a todas partes andando. El mundo de antes de la invención del ferrocarril era un mundo de una lentitud exasperante. Se viajaba poco y cuando se hacía se necesitaban días o semanas, meses incluso, para recorrer distancias que hoy sorteamos en cuestión de unas pocas horas en automóvil, no digamos ya si las hacemos en avión, claro. La velocidad excesiva, de hecho, les molestaba, porque era presagio de un accidente fatal. Solemos vincular los accidentes de tráfico a los vehículos modernos, ¿no? Pero los coches de caballos también tenían accidentes de tráfico y mucha gente moría en ellos, claro. No es casualidad que cuando se inventó el ferrocarril, ya en la década de 1830, sus detractores denunciaran, aparte de la suciedad y el ruido, denunciaran que el cuerpo humano no iba a resistir velocidades tan altas como 60 o 70 kilómetros por hora. Dejando a un lado que la velocidad, que como os digo es una magnitud muy moderna, tan moderna que a la mayor parte de nuestros ancestros no les quitó ni un minuto de su tiempo, las otras magnitudes sí que les ocuparon tiempo, mucho, ¿eh? La distancia, la masa o el volumen preocupaban muchísimo a nuestros antepasados. Tenían que medir sus tierras, la mayor parte de ellos se dedicaban a la agricultura, no lo olvidemos, tenían que calcular las cosechas para cuánto habían conseguido recoger, para ponerlas en el mercado, ¿no? Para saber cuánto les iban a durar. Esa es la razón por la cual las medidas antiguas fueron unificándose y hasta creándose sistemas de medidas propios. Hemos visto el egipcio, pero no fueron los únicos. Los griegos o los romanos tenían sus propios sistemas. El romano se extendió mucho porque también lo hizo su imperio. La unidad básica del sistema romano era, como os decía al principio, el pes, es decir, el pie, pes pedis, que medía unos 30 centímetros, más o menos. Por debajo del pie estaban los digitus, es decir, los dedos. Digital significa exactamente eso, es relacionado con el dedo, que medían unos 18 centímetros, y los palmos, que medían 22 centímetros. Todavía hoy seguimos empleando de manera informal medidas como esta a 2 palmos, ¿no? Lo tienes a 2 palmos de aquí, que no tiene una medida exacta, pero nos permite hacernos una idea. Los romanos también, por encima de esto, que eran unidades pequeñas, ¿no? Tenían los codos, el codo romano, que eran 44 centímetros aproximadamente, los pasos, que era 1,5 metros, 1,4 metros exactamente. Los estadios, que era ya una medida más larga, 185 metros, las millas, la milla romana, la milia, era de 1,4 kilómetros, y luego ya estaba la legua, que era de 2,2 kilómetros, en tiempos de Roma estoy hablando. No había, como estáis viendo, una relación decimal entre ellos, no se convertían automáticamente. Un estadio, por ejemplo, no se correspondía con 625 pies, y un codo con 1,5 pies. Un estadio no había relación entre el estadio y la milla, relación decimal estoy hablando. Entonces, había que saberse antes de nada cuáles eran las conversiones, que siempre eran muy regulares. Los pies servían también para mediciones de área en su forma de pies cuadrados, algo que los romanos entendían a la perfección, pero había otras medidas de área que no fuera el pie cuadrado, como el juberum, por ejemplo, la centuria, el modo, que se correspondía al modo con una medida para grandes terratenientes, ¿no? Se correspondía con unas 16 hectáreas.
Para el volumen empleaban, entre otras, porque tenían muchísimas, el cuarto, que era podríamos convertirlo al sistema métrico por unos 236 mililitros, el sextario, que eran 546 mililitros, o el congio, que eran 3,2 litros. Había, ya digo, muchísimas medidas, un montón de ellas, y todas medían más o menos lo mismo en cualquier parte del imperio. Más o menos lo mismo, digo. Era esta exactitud, esta precisión que tenemos hoy, no existía ni se le acercaba. No había una oficina internacional de medidas y era común que los compradores, cuando iban al mercado, comprobasen las pesas para asegurarse de que el tendero no les estaba engañando. Es decir, que una pesa de un cuarto pesaba realmente un cuarto, 236 mililitros, y no un acetábulo, por ejemplo, que eran 68 mililitros. Esas pesas solían ser de piedra porque el metal era caro, pero como no todas las piedras son iguales, y además una piedra se la puede raspar, pues tenían distintos tamaños. Había que tomarla con la mano, en una palabra, y calibrarla, y calcular de manera un poco analógica si estaba realmente el comerciante vendiéndole bien. No había nadie ahí mirando que todo estuviese a todas horas, a pesar de que era un tema que preocupaba continuamente, que los comerciantes engañaban a los vendedores, engañaban a los compradores. Pero se tenía uno que fiar o valerse de su propio instinto. Pues bien, este sistema romano de medidas es el que heredó Europa Occidental en la Edad Media. Pero claro, al reducirse notablemente el comercio, las medidas locales empezaron a proliferar de nuevo. Es inevitable. A principios del siglo IX, el emperador Carlomagno trató de volver al esplendor romano en muchísimas cosas, en la arquitectura, en cuestiones culturales, todas las posibles, y eso incluía también estandarizar las unidades de medida. Introdujo unidades de medida estándar para la longitud y la masa en todo su imperio. Pero el imperio carolingio fue especialmente efímero, no duró mucho. A medida que el imperio se iba desintegrando en reinos separados, esas medidas volvieron a divergir. Era inevitable, no había otra posibilidad. Y no era tanto por el afán de diferenciarse, como podríamos pensar ahora, sino por la falta de contacto entre unos y otros y la falta también de una autoridad central. Allá donde esa autoridad aparecía y tenía la suficiente fuerza, se trataba de adoptar medidas y, bueno, además que de adoptar, de consolidar y unificar medidas. En Inglaterra, por ejemplo, la Carta Magna de 1215 estipuló que se dictarían medidas estándar para el vino y la cerveza. También estas medidas luego se adoptaban, pero no significaba que se iban a cumplir necesariamente. Pero bueno, la intención era esa. También se prometía en la Carta Magna que se iban a adoptar medidas comunes para la tela. Estas medidas estándar solían beber a su vez de las que ya existían, que a su vez eran herencia muchas veces de la antigua Roma. De ahí la pervivencia de medidas como el pie, como el codo o como el palmo. El problema era que en cada sitio estas medidas, aunque se llamasen igual en función de los idiomas, en cada sitio variaba su longitud. Y cuando digo cada sitio no me estoy refiriendo ni siquiera a un reino, sino a algo mucho más pequeño, como una simple comarca o una ciudad. La ciudad tenía sus propias medidas, pero la ciudad al lado las tenía diferentes, aunque se llamasen igual. Y además iban cambiando con el tiempo, las fijaban y refijaban. A pesar de la voluntad unificadora de los monarcas y de organismos, como podía ser el Parlamento en Inglaterra o las Cortes en España, lo cierto era que la misma medida podía, y de hecho tenía, una longitud en una ciudad y otra diferente en otra ciudad a no mucha distancia, No era algo que les surgiese además estandarizar porque el comercio tampoco era muy grande. En aquellas ciudades vivía poca gente que además se desplazaba muy poco. En España, por ejemplo, la unidad de longitud básica era la vara. Una unidad de medida que apareció en la Edad Media y que tuvo un recorrido histórico y geográfico muy largo. Bueno, hasta el día de hoy todavía hay lugares donde se sigue midiendo de forma informal en varas, no solo en España, también en Hispanoamérica. Pues bien, esta vara no se estandarizó hasta el año 1801, es decir, hace poco más de 200 años, cuando Carlos IV decidió poner fin a las numerosas varas que había por todos sus reinos, tanto en España como en América. El valor que le dieron a la vara finalmente en 1801 fue de 83 centímetros, algo menos que un metro, que se correspondía más o menos con la vara castellana.
Todas las varas de España y de los virreinatos americanos tenían que medir lo mismo, esos 83 centímetros, aunque claro, no lo hizo contra el sistema métrico que se acababa de inventar, pero se consideraba todavía una extravagancia propia de franceses. La referencia no se dio así. Pero ya era un poco tarde, de cualquier manera. 2 años antes se había presentado en París el metro pero aquello les parecía, como ya digo, la enésima extravagancia de los revolucionarios franceses, así que no se lo tomaron muy en serio. Cuando el gobierno de Carlos IV se puso a estandarizar las medidas en sus reinos, no pensó que esa idea que había salido de la Asamblea Nacional en Francia y que después terminó imponiendo el directorio y el consulado iba a terminar teniendo tanto éxito. Su problema en aquel momento era estandarizar la vara, la legua o el celemín, que era una unidad de volumen equivalente a 4,5 litros, 4,6 litros exactamente. Hasta ese momento, y por seguir con el ejemplo de la vara, en cada parte de España la vara era diferente. En Valencia, por ejemplo, una vara medía 90 centímetros. En Burgos, 83 centímetros, lo mismo que en Toledo. En Madrid medía 84 centímetros. En Zaragoza, 77. Y en Barcelona una vara medía 1,5 metros. Como para andar comerciando, cosas que tuviesen que medirse, ¿no? Era todo un problema. Había que consignarlo, evidentemente, en los contratos, en qué medida, en qué unidad se estaba cerrando ese contrato. El mismo problema que en España lo tenían en Italia, con el inconveniente añadido de que allí no existía ni siquiera una autoridad central que tratase, aunque fuese en vano, de poner algo de orden. En Inglaterra y Francia sucedió lo mismo que en España. Las medidas eran locales y el rey trataba y el parlamento una y otra vez de estandarizarlas lo más posible para facilitar el comercio y sobre todo, y esto era importante, para facilitar y mejorar la recaudación fiscal. Porque a menudo la recaudación no se hacía en efectivo, no se hacía en metálico, la recaudación fiscal se hacía en especie, especialmente en el mundo rural. Por lo tanto, tenía que medirse muy bien. Si se iba, por ejemplo, a recaudar, qué sé yo, sal o vinagre o algún producto de la tierra, trigo, sin ir más lejos, que lo que se llevase el rey fuese la mayor cantidad posible y no fuesen a estafarle. Uno de los problemas que tenían estos sistemas tradicionales era la interrelación entre las diferentes medidas. Para pasar, por ejemplo, en el caso de España, de varas a leguas, había que realizar un cálculo complicado, que se complicaba todavía más porque una legua y una vara no medían lo mismo en todas partes. Que parecía necesario contar con un sistema que pudiese calcularse fácilmente y que además fuese común. Ese sistema es el decimal, que apareció en Europa como sistema, no de medidas, pero como sistema, a finales del siglo XVI, gracias a un matemático flamenco que se llamaba Simón Estevin. Fue Estevin el primero en proponer que las medidas, se quedó ahí, que las medidas adoptasen, que las unidades de medida adoptasen el nuevo sistema, cuya base es el número 10, de ahí lo de decimal. A fin de cuentas, tenemos 10 dedos y hacer cálculos en base 10 es relativamente fácil. Pero cuando Estevin expuso sus teorías, el mundo no estaba preparado para algo así. Estamos hablando de la parte final del siglo XVI. Reinaba en España Felipe II, reinaba en Inglaterra Isabel I. Para que nos hagamos una idea y nos pongamos en situación, ¿no? Se habían dado, eso sí, algunos pasos fundamentales, como la adopción completa ya para entonces, para finales del XVI, como la adopción completa del sistema de numeración arábiga. Puede parecernos una tontería esto, pero la numeración es importante. Como todo lo que tenemos desde el nacimiento, incluso antes, pues nos parece que siempre estuvo allí, pero es que la numeración arábiga no siempre estuvo allí. Hasta bien entrada la Edad Media, los europeos seguían empleando la numeración romana. Está compuesta, como bien sabéis, de letras, que es una numeración muy vistosa, tanto que la seguimos empleando para los siglos y para recordar fechas muy señaladas, es bastante común en los monumentos, pero que complica mucho los cálculos. La numeración arábiga provino del mundo árabe, de lo del nombre arábiga. Los árabes a su vez lo habían traído de la India. Es un sistema muy práctico, consta de 10 símbolos, del 0 al 9, y sobre él pueden practicarse fracciones decimales. Bien, pues eso es lo que hizo Estevin unos siglos más tarde. Estevin estaba tan convencido de que su sistema funcionaba que consideraba que la introducción universal de monedas, de medidas, de pesos decimales
Era simplemente una cuestión de tiempo, que quizás no lo vería, y no lo vio, pero que el mundo iba hacia eso. Nadie se lo tomó en serio, eso sí, pero un par de siglos después fue exactamente lo que sucedió. El problema allí era adoptar una medida base completamente estandarizada. El pie, por ejemplo, era muy común en todos los sistemas de medida de la antigüedad. Hemos empezado por el pie egipcio. Se puede ver en esos jeroglíficos de los que os hablaba. Se ve perfectamente dibujado un pie en el de perfil, ¿no? En el jeroglífico. Pero claro, no todos los pies son iguales. Tenemos una idea general de cuánto mide un pie, o un dedo, o un palmo. Pero no hay dos pies, o dos dedos, o dos palmos idénticos. Esa es la limitación intrínseca de los sistemas antropométricos. Se puede, eso sí, naturalmente, estandarizar un pie, o un dedo, un brazo. El pie claramente pues, se terminó estandarizando siglos más tarde, ¿no? El pie que utilizan los anglosajones, concretamente los estadounidenses. Darle una medida a esa estandarización y universalizarlo. Bueno, eso es lo que se hizo en última instancia con los sistemas tradicionales en Francia, en España o en el Reino Unido. Bueno, este último se mantiene bajo el nombre de sistema imperial. Pero claro, una libra castellana, que eran 460 gramos, no era lo mismo que una libra francesa, que eran 489 gramos, o que una libra inglesa, 459 gramos. En todos los casos estamos en torno al medio kilo, más o menos. En el caso del pie sucede exactamente lo mismo. Y es lo que podemos sostener con una mano. Medio kilo, de manera confortable, quiero decir. En el caso de la longitud pasa lo mismo con los pies o con las brazas. En tiempos de Carlomagno se llegó incluso a encargar que se fundiese una barra de hierro que equivalía más o menos a un brazo humano. En este caso no era un codo, no iba del codo a la palma de la mano, sino que iba del hombro hasta la punta de los dedos. Esta medida, para Carlomagno, iba a ser el estándar. Y a partir de ahí se le empezaron a hacer copias a esa primera barra de hierro. Pero claro, ya las copias no eran exactamente iguales. La metalurgia de aquellos tiempos tenía sus limitaciones. Además, una barra de hierro siempre se puede cortar, aunque sea un poquito, para aprovecharse del hierro. El hierro era escaso, era carísimo en aquel entonces, en el siglo IX. Y se oxida, por supuesto, por lo que la medida original pronto se ve adulterada. Para evitar las medidas corporales y estas medidas inspiradas en el cuerpo, o en este caso de la barra carolingia no era una medida corporal, pero sí estaba inspirada en el cuerpo, en un cuerpo humano, ¿no? Del hombro a la punta de los dedos, y luego se estandarizaba sobre un objeto físico. Los científicos del siglo XVIII empezaron a pensar en crear medidas inspiradas en el mundo natural. Que ese no es tan voluble, claro, pero tampoco es tan fácil. Las ramas de los árboles las tenemos ahí en los propios árboles. Son todas diferentes, no hay dos árboles iguales, no hay dos ramas iguales. Lo mismo sucede con las piedras. Es imposible encontrar dos piedras exactamente iguales. Una piedra, eso sí, podemos tallarla hasta obtener una medida concreta, pero esa piedra se puede fraccionar y podemos limarla y así reducir su diámetro y su peso. Si el estándar lo alteramos, alteramos también todo el sistema de medidas. Y esto lo sabían a la perfección los primeros científicos. Sabían también otra cosa para aquel entonces, para el siglo XVIII, era que la Tierra era inmutable. La Tierra era eterna, había estado allí desde siempre. Y que tenía una forma más o menos previsible, una esfera. Por lo que era lógico que se propusieran alguna medida fraccionaria de su superficie, ya que eso no iba a cambiar. Pero un río podía llevar más o menos caudal. Un árbol podía ser más o menos alto, pero más o menos grueso. Pero en el caso de la Tierra, esa no cambiaba, esa era eterna. Pero claro, primero era necesario obtener una información de la que no disponían en aquel momento, que era una información veraz sobre la forma que se la imaginaban, esférica, pues sabían exactamente cuánto medía el punto y el tamaño de la Tierra. Un grado de arco equivaldría a 60 minutos de arco, en el Ecuador por lo menos. Un miliaria sería un minuto de arco, o una milla náutica, por lo que 60 millas náuticas serían un grado de arco en la superficie de la Tierra, tomada como una esfera. Por lo tanto, la circunferencia de la Tierra en millas náuticas sería 21.600, es decir, 60 minutos de arco por 360 grados en 4 cuadrantes de 90 grados. Un cuadrante es la longitud del cuarto de círculo desde el Polo Norte hasta el Ecuador. Es decir, estas medidas que os acabo de relatar rápidamente. Pero todo esto no era conocido. El primero en medir la Tierra con precisión fue Jean Picard, un astrónomo francés
de la segunda mitad del siglo XVII. La midió estupendamente, ¿eh? Se equivocó solo un 0,4%. Y es por ello por lo que se le llama arco de Picard. Newton, en sus Principia Mathematica, años después, en 1686 exactamente, dio una explicación teórica para el ecuador abultado, que venía a explicar las diferencias en las medidas tomadas por péndulos en las diferentes latitudes. La teoría de Newton, luego, no mucho después, unos años más tarde, en 1735 se demostró cierta, cuando la Academia de Ciencias francesa envió una misión científica al Perú, que está en el Ecuador, para hacer una serie de mediciones. Con las medidas del planeta ya tomadas, de manera más o menos precisa, a mediados del siglo XVIII, se hizo evidente que era necesario, ya tenían un referente, cosa que un siglo antes no habían tenido. Era obvio que necesitaban estandarizar pesos y medidas, al menos entre países que comerciaban e intercambiaban ideas científicas entre sí. Para vender cuero o patatas en un mercado bastaban las medidas tradicionales. Bueno, quizá no eran las mejores, pero eran operativas al menos. Pero no para el comercio internacional, cuando ese cuero se lo tenía que vender un comerciante inglés a uno español o un genovés a un francés. O, no digamos ya, para la ciencia. La revolución científica ya había dado comienzo. La ciencia requería muchísima precisión. Unas medidas inmaculadas, perfectas. Los científicos además necesitaban comunicarse entre ellos, porque así transmitían sus propias teorías y leían las teorías de los demás. Y tenían que valerse, a ser posible, de las mismas medidas y así ahorrarse tiempo en conversiones. España, por ejemplo, unificó sus unidades de medida con las francesas a efectos científicos, estoy hablando, ya a mediados del siglo XVIII, aprovechándose de que en ambos países reinaba la misma dinastía. Pedro el Grande de Rusia ordenó a sus científicos que empleasen las medidas británicas, y así perdían menos tiempo. En 1783, un británico, un tipo llamado, bien conocido, por cierto, James Watt, que tenía dificultades para comunicarse y entenderse con los científicos del continente, con alemanes, con franceses, pidió la creación de un sistema de medición decimal para todos, proponiendo un sistema que utilizaba la densidad del agua para vincular la longitud y la masa. Poco después, un químico francés llamado Antoine Lavoisier encargó a un herrero un juego de 9 cilindros de latón. El primero pesaba 1 libra francesa y los 8 restantes eran sus subdivisiones decimales. Lo quería Lavoisier para utilizar en sus trabajos científicos y así tener una unidad clara de referencia, que poder facilitar a otros científicos, a otros colegas suyos. En el año 1790, en este ambiente que había, en la parte final ya del XVIII, de crear sistemas universales y que estandarizados, los franceses, que acababan de empezar la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional exactamente, ofreció a Gran Bretaña establecer una medida uniforme de longitud. Empezar por ahí. Tenían ya nombre incluso para ella, que iba a ser el metro. Estaba basado en el periodo de un péndulo con un latido de 1 segundo. Pero la rechazaron los británicos, el Parlamento británico, porque no llegaron a un acuerdo sobre la definición, ya que la aceleración gravitacional y por lo tanto la longitud del péndulo varía con la latitud. Cada parte quería una definición según la latitud de su capital. Unos querían Londres y los otros querían París. Los franceses, entonces, viendo que no había posibilidad de colaborar en esto con los británicos, decidieron ir por su cuenta. Y como se encontraban en plena revolución, les pareció un momento idóneo para hacerlo. Y no solo ya para la ciencia, que por supuesto esto había empezado, estas solicitudes para crear un sistema estandarizado habían partido de los científicos, sino ya para todo. Los revolucionarios consideraban que había llegado el momento de cambiar eso y de empezar desde cero. En 1789 se utilizaban en Francia unas 800 unidades de medida distintas, que además variaban en su definición, como os comentaba antes. La cantidad asociada a cada unidad podía diferir de una ciudad a otra y de hecho diferían bastante a menudo, o de una comarca a otra.
Había algún que otro estándar, como el más o menos aceptado, como el pie du roi, que es el pie del rey, que venía de tiempos carolingios, y ese pie sí estaba más extendido. Un pie du roi medía aproximadamente unos 30 centímetros, como todos los pies de la historia. Digo bien lo de aproximadamente unos 30 centímetros porque es que variaba. El pie du roi varía en función de la época y del lugar. El mundo de nuestros antepasados, y esto es importante que lo entendamos, era un mundo muy orgánico, muy analógico, como os decía antes. Luego, además, cada comerciante tenía sus propias balanzas y sus propios instrumentos de medida, que siempre eran aproximados, por supuesto. La exactitud no brillaba, no era un mundo exacto, vamos, ni preciso. Interesaba que una balanza pesase de menos en una tienda para poder engañar un poco al cliente, ¿no? Pero que pesase de más para pagar impuestos. En 1790, la Academia de Ciencias de Francia nombró a un panel de 5 científicos para investigar este tema, ¿no?, de los pesos y las medidas. Se habían puesto muy a fondo, viendo que el Parlamento británico les había dicho que no. Pero bueno, vamos nosotros con esto. Los cinco científicos eran Jean-Charles Deborda, Joseph-Louis Lagrange, Pierre-Simon Laplace, Gaspard Monge y Nicolas de Condorcet. Durante el año siguiente, a lo largo de 1791, este panel se dedicó a estudiar esto casi en exclusiva. Estudió varias alternativas y al término de la comisión hizo una serie de recomendaciones a la Asamblea Nacional respecto a un nuevo sistema de pesos y medidas. Recomendaron que fuese de base decimal, eso por supuesto, eso se daba por hecho desde el principio. Que la unidad de longitud se basase en un arco fraccionario de un cuadrante del meridiano terrestre y que la unidad de peso debía de ser la de un cubo de agua cuya dimensión fuera una fracción decimal de la unidad de longitud. Las recomendaciones se enviaron a la Asamblea Nacional, que las aprobó el 30 de marzo de 1791. Tras aprobarse, se encargó entonces, ya de nuevo, se le hizo un nuevo encargo a la Academia de Ciencias para que pusiese en marcha aquello, que pusiese en marcha aquellas propuestas y las materializase en algo. Tenían 5 cosas que hacer, por lo que sabían que el proyecto era ambicioso, por lo que se separaron en 5 grupos distintos. Uno midió la diferencia de latitud entre Dunkerque y Barcelona, y a partir de ahí fue haciendo las triangulaciones oportunas entre ellas. Otro midió las líneas de base utilizadas para la investigación. Otro verificó la duración de un segundo a 45 grados de latitud, es decir, a mitad de camino entre el ecuador y el polo. Otro comprobó el peso al vacío de un volumen determinado de agua destilada. El último se encargó de hacer las tablas de conversión de las nuevas medidas con las ya existentes. El panel decidió que la nueva medida de longitud, el metro, debía corresponderse con una 10.000.000ª parte de la distancia desde el polo norte al ecuador, medida a lo largo del meridiano de París. Valiéndose de las investigaciones de Jean Picard, de las que os había hablado antes, y de las de Jacques Cassini de 1718, se asignó a la nueva medida un valor provisional de 443 líneas, una medida tradicional que utilizaban y que, por cierto, siguen utilizando los relojeros. Una línea, para que nos hagamos una idea, son 2,2 milímetros. Esta nueva medida se bautizaba como metro, ya le habían puesto el nombre antes. Bueno, el metro viene del griego metrón, que significa eso mismo. Metrón significa medida. Esta servía de referencia al resto de unidades de medida de longitud. La comisión encargó que se fundiesen varias barras de platino, consideraban que era completamente inalterable ese metal, basándose en el metro provisional. Una vez ya conocido el resultado final, se seleccionó la barra cuya longitud se correspondía con la definición definitiva del metro. Tras el metro siguieron con el gramo. Grama en griego significa letra, pero los romanos empezaron a llamar grama también a las pequeñas piedras que se colocan que colocaban ellos en las balanzas para ajustar el peso. A los revolucionarios franceses les encantaba todo lo que viniese de la antigua Roma o de la antigua Grecia, así que escogieron ese término y lo afrancesaron como grame. Pero el gramo era demasiado pequeño como para que se utilizase de forma corriente. Es muy pocas cosas las que compramos y vendemos al gramo, ¿no?
pero era al que le habían puesto el nombre, ¿no? Así que le añadieron lo de kilo delante para el prefijo para que sirviese de base de la unidad de peso. Un kilo se corresponde más o menos con 2 libras. El kilo es la única unidad base del sistema métrico que lleva el prefijo kilo delante. Se elaboró un patrón de kilogramo provisional y se dedicaron a determinar la masa precisa de un decímetro cúbico de agua, que más tarde eso ya se definiría como litro. El término litro se lo tomaron prestado también al griego. Una litra en la Grecia antigua era el equivalente aproximado a una libra francesa. Afrancesaron lo de litra por litre y le adjudicaron el peso de 1 kilogramo. En abril de 1795, esto fue, durante esos años había ido evolucionando y habían continuado las investigaciones y continuarían todavía durante el resto de la década, pero en abril de 1795 ya se había acabado el periodo del terror. El directorio decretó que el gramo en el que se basa el kilogramo equivalía al peso absoluto de un volumen de agua pura igual a un cubo de 1/100 de metro y a la temperatura del hielo derretido. Aunque la definición del kilogramo especificaba agua a 0 grados, un punto de temperatura muy estable, fue reemplazada más tarde por la temperatura en la que el agua alcanza su máxima densidad, que es por lo visto los 4 grados. Bien, pues ese mismo día, concretamente el 7 de abril de 1795, el sistema métrico pasó a entrar en vigor en Francia, aunque eso sí, todavía no era obligatorio. Se definían 6 unidades nuevas decimales, todas. El metro era para la longitud, definido, como os he dicho antes, como una 10.000.000ª parte de la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador a través del meridiano de París. El área, que para medir superficies de terreno, una hectárea, pues sería lo que está por encima del área, el estéreo para volúmenes secos y el litro para volúmenes líquidos. El gramo para la masa, definida como la masa, 1 centímetro cúbico de agua, y luego una medida monetaria que también era decimal, el franco. El franco para la moneda que se subdividía en céntimos, pasando así a mejor vida la libra francesa. Hoy siempre que pensamos en la libra estamos pensando en las libras británicas, la libra esterlina, pero no había una libra francesa. Era una moneda muy antigua que había creado Carlomagno en el siglo IX, tomando como referencia una libra de plata. Una libra romana de plata, obviamente. Luego había un montón de libras, la libra tornesa, la libra parisina, etc. El franco también sustituiría al asignado, que era ese papel moneda que habían creado los propios revolucionarios y que ya para el año 1795 estaba muy devaluado. Los múltiplos decimales de estas unidades estaban definidos por prefijos griegos. Sería miria, 10.000, kilo, 1.000, hecto, 100, deca, 10, y luego los submúltiplos, lo que estaba por debajo de la unidad principal, estaban definidos por prefijos latinos. El decim, el centi y el mili. Luego vendrían más pequeños conforme la ciencia y la microscopía avanzase. Cuando el director aprobó las nuevas medidas, la medición del arco del meridiano no había concluido del todo. No lo haría hasta unos años más tarde, hasta 1798, porque entre medias hubo una guerra entre España y Francia, y además se habían propuesto medirlo, como os decía antes, entre Dunkerque y Barcelona. Están ambas al nivel del mar y separadas por unos 1.000 kilómetros. Y atraviesan París. Las 3 ciudades, Dunkerque, Barcelona y París, están en la misma longitud. Están en el meridiano 2 grados 20 minutos este. El punto de partida era el campanario de la iglesia principal de Dunkerque y el de finalización el castillo de Montjuïc en Barcelona. Fueron tomando líneas de base y triangulando. Así es como recorrieron los 1.000 kilómetros. En junio de 1799, tomada ya la medida completa, se fabricaron los modelos de platino definitivos para cada una de las magnitudes. El metro se definió, como os decía, con una longitud de 443 líneas y el kilogramo como un peso de 18,827 granos de libras de Troyes. Poco después, el sistema métrico se convirtió por ley en el único sistema de pesos y medidas legal en Francia. Pero a pesar de ello, la población, como era de esperar por otro lado, siguió utilizando las antiguas medidas para el día a día. En 1812, Napoleón había entrado en vigor en junio de 1799. Él ya estaba de cónsul, todavía no vitalicio, pero ya estaba de cónsul. Pues bien, en 1812 Napoleón decidió revocar la ley y emitió otra a la que llamó de medidas habituales.
Se volvían los nombres antiguos, pero se redefinían esas medidas como múltiplos redondos de las unidades métricas, por lo que era una especie, llamémoslo, de sistema híbrido. Luego ya en 1837, esto es ya con Luis Felipe de Orleans en el trono, después de la Revolución de 1830, se volvió a imponer el sistema métrico de 1799. A partir del año se les dio 3 años de transición y desde 1840 pasó a convertirse en el único sistema legal para expresar pesos y medidas en Francia. No fue con todo algo rápido. Estas cosas nunca son rápidas. Ninguna metrificación ha sido rápida. La metrificación de Francia no se completó hasta finales del siglo. Por lo menos hasta el año 1860 es muy común ver medidas en los sistemas antiguos, ¿no?, tradicionales. Algunos de los nombres, por lo menos, no tanto la medida en sí, como la libra, por ejemplo, que traía origen romano, se han seguido utilizando en Francia, eso sí, ya convertida en medio kilo, hasta el momento actual. El sistema métrico fue recibido en Europa al principio, por lo menos, con escepticismo. Os lo decía antes, ¿no? Se consideraba que eso del sistema métrico era, pues, otro de los muchos excesos de la Revolución Francesa. Pero, a diferencia del calendario republicano, que era de locos y no tenía además ninguna razón de ser, ningún tipo de demanda, ese no lo habían demandado los científicos, ni siquiera los científicos como habían hecho con el sistema de medidas, no lo querían ni los franceses, el sistema métrico resultó ser muy útil. Para los científicos era el primer estándar real de medidas y empezaron a utilizarlo en masa. Por fin tenían un sistema propio que resultaba francamente útil. También resultaba interesante para industriales y para comerciantes. Estamos ya en plena revolución industrial, la primera mitad del siglo XIX. Y el comercio ha crecido de manera sostenida en Europa y a través de los océanos. Esto llevó a otros países a interesarse por el sistema francés. Pero claro, ahí había un problema. El metro y el kilo, o por lo menos sus modelos, se guardaban celosamente en París, en los archivos nacionales. De manera que quienes querían adoptar el sistema métrico no sabían si estaban trabajando con el mismo estándar o con uno ligeramente adulterado. Los franceses, eso sí, se dejaban querer naturalmente y ofrecían copias al país que quisiese sumarse a él. Pero claro, no eran de platino, así que se desgastaban y creaban cierta incertidumbre. Eso llevó a que en el año 1867 geógrafos de toda Europa solicitasen una cumbre internacional para crear un sistema internacional de medidas, propiamente dicho, que sirviese para todo el mundo y que se pudiesen sumar y que además diese cabida a nuevas medidas. Para el año 1867 las investigaciones científicas están ya muy avanzadas y estaban descubriéndose magnitudes nuevas que necesitaban. Había que ponerle nombre, había que estandarizarlas. Así que no solo los geógrafos, también los propios científicos. Esta cumbre, esta reunión, se terminaría celebrando en sucesivas sesiones entre 1870 y 1872 en la ciudad de París, y se la conoció como la Convención del Metro, cuyo acuerdo final se firmó el 20 de mayo de 1875. Lo firmaron 17 países. Concretamente, estos 17 eran Alemania, Argentina, el Imperio Austrohúngaro, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Perú, Portugal, Suecia, Rusia, Suiza y el Imperio Otomano. El Tratado del Metro, que provenía de la Convención del Metro, ha sido uno de los tratados más importantes de la historia contemporánea y a pesar de ello no es muy conocido. Establecía una serie de organizaciones para ir definiendo y vigilando las medidas. Estaba por un lado la Conferencia General de Pesos y Medidas. Todas estas organizaciones siguen existiendo en nuestro tiempo, ¿eh? La conferencia era un foro intergubernamental con delegados oficiales de todos los países miembros que se constituía en autoridad suprema del sistema. De la conferencia dependía el Comité de Pesos y Medidas, que vigilaba que las medidas y los pesos eran los correctos. Y luego, por otro lado, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que hacía las veces de laboratorio metrológico permanente. Se encargó la elaboración de un prototipo de metro, una barra de platino, platino e iridio, a razón de 90% de platino y 10% de iridio,
con unas propiedades químicas muy estables, según parece, y una sección transversal en forma de X. Se hizo lo propio con el prototipo del Kilo. En este caso no era una barra, sino un cilindro. De fabricar ambas se encargó un joyero londinense, y a cada uno de los estados, de los 17 estados que habían firmado la convención, se le enviaron los dos prototipos para que los custodiasen y les sirviesen de referencia. Cuando un nuevo país, y se fueron sumando, y a partir de ese momento un montón de países nuevos, cuando se sumaba a la convención se le enviaban los prototipos para que los custodiase también. La conferencia, además, y esto era importante, permitía expandir el sistema con otras unidades para medir, por ejemplo, lo que os comentaba antes, nuevas magnitudes que se estaban descubriendo. La electricidad, que era un campo de estudio, aún en pañales, en el último tercio del siglo XIX, pero que prometía muchísimo. En 1921 el Tratado del Metro se amplió para cubrir las nuevas unidades eléctricas. En 1948, a petición de la comunidad de físicos, la conferencia, y después de la Segunda Guerra Mundial, la conferencia de pesos y medidas volvió a reunirse otra vez, pero esta vez para dar cabida a una serie de magnitudes que habían ido apareciendo en los años anteriores. Durante los años 10, 20, 30 del siglo pasado se produjo una auténtica revolución en el campo de la física. Y habían descubierto los físicos un montón de cosas, ¿no? Fue entonces cuando se definió con exactitud el segundo, que era una unidad de tiempo muy resbaladiza. Se fijó en una fracción del año 1900 para realizar una serie de observaciones astronómicas. La unidad base del electromagnetismo pasó a ser el amperio y se incorporaron dos unidades base nuevas, el grado Kelvin y la candela. El grado Kelvin mide la temperatura utilizando como referencia no la congelación del agua a los 0 grados, sino el cero absoluto, que son 273 grados Celsius. La candela mide la intensidad luminosa. Seguramente los que seáis técnicos en esto la conoceréis, ¿no? Y se definió como sigue definida como tal, esto no ha cambiado, como una 60ª parte de la luz emitida por un centímetro cuadrado de platino puro en estado sólido a la temperatura de su punto de fusión, que concretamente el punto de fusión del platino son 2046 grados Kelvin. Se escogió este nombre porque candela en latín significa vela. En español también viene a significar algo parecido. Una candela es aproximadamente la luz que emite una vela encendida. Una bombilla de las que tenemos en casa, de la que me está iluminando ahora mismo, emite una luz equivalente a unas 50 o a unas 100 candelas, más o menos. La medida de tiempo fue siempre complicada porque hasta la llegada del reloj atómico, el cronometrador más fiable del que disponía la humanidad era la rotación de la Tierra, es decir, saber cuándo anochece y cuándo amanece, cuándo se pone el sol y cuándo sale por el horizonte. Por lo tanto, era natural que los astrónomos, en este caso bajo los auspicios de la Unión Astronómica Internacional, tomaran la iniciativa en el mantenimiento de los estándares relacionados con el tiempo. Durante el siglo XX se hizo evidente, por ejemplo, descubrieron que la Tierra se estaba desacelerando. No penséis que se va a parar, se estaba desacelerando por muy poquito. Es decir, habían visto que los días se alargaban 1,4 milisegundos cada siglo. Esto se verificó comparando los tiempos calculados de los eclipses de sol con los actuales con los observados en otros momentos de la historia o con registros históricos muy antiguos, como los eclipses en la antigua China, ¿no? Hay registros desde el siglo VIII a.C. Así que en el año 1956 la conferencia encargó que se elaborara una definición del segundo. En 1958, 2 años más tarde, se publicó la definición que indicaba que el segundo se calcularía mediante la extrapolación, mediante extrapolación exactamente, utilizando la velocidad de rotación de la Tierra en el año 1900. Luego, respecto a la temperatura, esta es otra de las magnitudes más difíciles de medir. De hecho, la expresamos normalmente con términos más difusos, ¿no? Hace frío, hace calor, hace muchísimo calor, hace un frío que pela. Eso sí, se sabía, como en el caso del tiempo, amanece y anochece, en el caso de la temperatura, se sabía desde tiempo inmemorial que el frío congelaba el agua y que el calor excesivo convertía ese mismo agua en vapor. Servía, por lo tanto, como referente inmediato, que fue el que utilizó un científico sueco del siglo XVIII llamado Anders Celsius para crear su famosa escala.
Según esta escala, el agua se congela a 0 grados, la presión atmosférica estándar, ¿se entiende? Y hierve a 100 grados, también a presión atmosférica estándar. Era una escala satisfactoria y sigue siendo una escala muy satisfactoria para el uso corriente, ¿no? Pero no tanto para el científico, donde la precisión tiene que ser absoluta. Bueno, esa es la razón por la cual se adoptó el grado Kelvin, cuyo nombre se debe a un científico británico llamado William Thomson. Se llama Kelvin porque era el barón de Kelvin o Lord Kelvin, que lo describió en el año 1848 partiendo del cero absoluto. El grado Celsius o centígrado pasó a medirse conforme a los Kelvin. Bueno, ahora mismo en mi estudio tengo el termómetro delante, hay 24 grados. Esto acabo de hacer la conversión. Es exactamente 297 grados Kelvin. La definición del amperio permitió además otras del ámbito electromagnético, como puede ser el faradio, el vatio, el tesla, es una unidad de medida, el Weber, el voltio, el ohmio, el culombio. Luego dos unidades derivadas, que fueron el lux y el lumen, se basaron en la candela. Entonces se utiliza mucho con bombillas, etcétera, lo de los tiene tantos lúmenes, ¿no? O incluso con televisores. Otras 5 unidades derivadas aparecieron más tarde para diferentes usos, algunos que yo desconozco por completo, pues el caso del radián, el estereoradián, el hercio, el julio, el newton. Desde 1960, el Sistema Internacional de Medidas se ha enriquecido con otra medida más, que es el mol, que mide esto ya es para, como decía aquel, para muy cafeteros, es decir, para gente que sabe mucho. El mol mide la cantidad de materia que tienen entidades elementales como los átomos o las moléculas. Yo, la verdad, sinceramente no sabía de su existencia hasta que empecé a preparar este programa. También han sido definidos otras unidades como el Pascal para la presión, o el Gray, el Sievert, el Becquerel para la radiación, que todos cada vez que hay algún problema con alguna central nuclear, ¿no? Aparece un contador Geiger que mide en sieverts, el Siemens para la conductancia eléctrica, el Catal para la actividad catalítica. El sistema internacional de unidades es amplísimo, mucho más de lo que imaginamos, pero solo tiene 7 unidades básicas. El metro, el kilogramo, el segundo, el Kelvin, el amperio, el mol y la candela. Esas son las 7 básicas. El resto son derivadas. Para los científicos, contar con una herramienta tan poderosa es fundamental. Sin ella andarían a ciegas y les sería muy difícil, prácticamente imposible comunicarse entre ellos y trabajar. Para los que somos del montón, también es muy útil saber que un kilo es un kilo en Madrid y en Pekín, o que un kilómetro mide lo mismo en Buenos Aires que en Estocolmo. Hoy la práctica totalidad de la población mundial está metrificada. Lo medimos todo en metros, en centímetros, en litros, en metros cuadrados. Quedan algunas de las medidas antiguas, eso sí, pero casi siempre a escala local o para usos muy concretos. El oro, por ejemplo, se compra y se vende en onzas Troy, que son 31,1 gramos. O el bushel se sigue empleando para comprar y vender cereales al por mayor. No en cajas de cereales del supermercado, al por mayor. Eso sí, no es lo mismo un bushel de trigo, que son 27,2 kilos, que uno de avena, que son 14,5 kilos, o uno de maíz, que son 25,4 kilos. Para todo lo demás, las medidas tradicionales han desaparecido, como decía, salvo en ámbitos muy, muy locales. La vara que dejamos más arriba se ha seguido empleando en ámbitos rurales, dentro del mundo hispánico, hasta el momento presente. Pero incluso quienes la usan, de manera corriente, saben lo que es un metro, y emplean el metro para cualquier otra cosa que no sea medir una parcela. Cuando viajamos puede ser que no entendamos el idioma, pero al menos sí que entendemos las medidas. Si en el aeropuerto de Bombay, por ejemplo, ponemos la maleta en la báscula de facturación, sabemos que la va a pesar en kilos, y que si el número que aparece en la pantallita es mayor de 23, nos tocará pagar el sobrepeso, aunque no podamos intercambiar una sola palabra con la azafata de la aerolínea. Sabemos que nos va a tocar pagar porque lo máximo que permiten las líneas aéreas de peso de la maleta, en bodega, quiero decir, son 23 kilos. Solo hay una gran excepción en esto, y son los Estados Unidos de América, como bien sabéis, donde siguen utilizando sus medidas tradicionales, las customary units, que llaman allí, inspiradas, no exactamente iguales, pero sí inspiradas en el sistema imperial británico. Utilizan la milla, el pie
o el acre. Esto en su vida corriente estoy hablando. Los científicos estadounidenses utilizan el sistema internacional. Digo, el estadounidense normal. Esto genera estupor en todos los visitantes porque no se enteran de nada o no nos enteramos de nada y tenemos que estar recurriendo continuamente a los conversores. Y en otros países de habla inglesa, como puede ser el Reino Unido, también se emplean de forma rutinaria, medidas imperiales, pero es parcial el uso de estas medidas. Y por supuesto toda la población domina el sistema métrico y suele aparecer casi todo en medidas métricas. Eso sí, desde hace más de un siglo, las medidas imperiales toman como referencia las métricas. De este modo, un pie mide 30 centímetros, la milla son 1,6 kilómetros, un acre 4.046 metros cuadrados y un galón 3,7 litros. Es decir, que los estadounidenses también se rigen por el sistema métrico, pero de forma indirecta. No quieren, eso sí, pasar al sistema métrico, y lo han intentado muchas veces, pero no lo consigue ningún gobierno. Y no lo quieren de forma un tanto incomprensible, porque han unido sus millas y sus acres y sus galones a su propia identidad nacional. A nuestros antepasados, quitando esta excepción estadounidense, a nuestros antepasados les parecería increíble que hayamos terminado por ponernos de acuerdo. Nuestro mundo les parecería un lugar muchísimo mejor que el suyo, porque es un lugar muchísimo mejor que el suyo, pero sobre todo un lugar mucho más fácil de medir. Espero que os haya gustado esta contrahistoria sobre el sistema métrico, que me había pedido algún que otro contraescucha científico, que tengo unos cuantos, y como todos los temas científicos requieren cierta elaboración. De hecho, iba a hacerlo la semana pasada, pero pillé la gripe, ¿no? Y durante ese tiempo, pues me ha ayudado a leer unas cuantas cosas más y sobre todo a ponerlo más sencillo. Y bueno, el sistema métrico y la manera de medir un montón de magnitudes, porque ya no se habla de sistema métrico, sino de sistema internacional de unidades. Bueno, pues como todas las grandes gestas humanas, llevo muchísimo tiempo alcanzarlo y hoy en cambio parece que siempre ha estado ahí con nosotros. Si pudiésemos viajar en el tiempo a un mercado de hace 300 o 400 años, bueno 200, nos sorprendería lo difícil que era comprar allí algo sin ser de allí. Pero en fin, pasemos al contrasello donde esperan los contraescuchas con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Rodolfo, que es cubano, de La Habana exactamente, y que tiene una propuesta contrahistórica. Y quiero agradecerte por tu excelente programa y me gustaría hacerte una propuesta para la contrahistoria. Tuve ocasión de ver la contrahistoria que hiciste a Bolívar junto con Garín y me pareció algo muy interesante que ustedes los españoles parecen tener una visión bastante diferente de la historia tal y como nos das cuenta que nosotros aquí en Cuba. Y a mí me gustaría que si fuera posible y te interesara cubrir el tema, que nos contaras un poco sobre cómo vieron ustedes los españoles la independencia cubana, ese periodo, esas 3 guerras de independencia, y cómo fue cómo lo vieron ustedes, cuál es la visión que tienen ustedes sobre ese periodo de nuestra historia en común, ese periodo final de nuestra historia en común y todos los conflictos que ocurrieron entre cubanos y peninsulares durante ese tiempo. Me gustaría saber cómo lo ven, porque bueno, nosotros tenemos una historia canónica que me permito enviarte un link para donde pudieras encontrar un libro escrito por Eduardo Torres Cuevas, que es uno de los historiadores más prominentes en Cuba y que es uno de los libros que se usan en el sistema educativo y que contiene básicamente la idea de cómo nos dan la historia de Cuba entre 1492 y 1898, por si te interesara echarle un vistazo. Pero me gustaría saber entonces la versión de ustedes, que es la que nunca tengo ocasión de ver, para contrastar y ver distintos puntos y corroborar algunas posiciones personales mías que no son muy ortodoxas dentro de lo que se nos da, dentro del canon que se nos da a nosotros a nivel escolar, y ver si tú estás de acuerdo o no. Así que no sé si eso te parecerá interesante. Sé que tienes otros cubanos escuchándote, así que a lo mejor va y a otros cubanos como yo les interesa escuchar eso. Así que bueno, sin más que añadir, muchas gracias.
Bueno, Rodolfo, la visión española de la pérdida de Cuba fue trágica, al menos desde el punto de vista intelectual, ¿no? Se le conoció como el desastre y tuvo como consecuencia que España se llenase de regeneracionistas, que muy tostones todos, que pensaban que había poco menos que reinventarse España desde cero, ¿no? Ya sabes, el famoso problema de España, etcétera, ¿no? O España es el problema. Para los industriales supuso una faena porque la economía cubana estaba muy entrelazada con la de la península. Recuerda que aquello de primeras no fue una independencia, sino una invasión por parte de Estados Unidos, que ocupó la isla durante un par de años y se hizo cargo de su gobierno. Cuba no se independiza de España, se independiza de Estados Unidos, que acepta una constitución cubana y que se conformen los cubanos con una república tutelada por Washington mediante la famosa enmienda Platt. En España, entre tanto, pues las élites estaban apesadumbradas porque con Cuba había una relación muy especial y el país se había quedado sin colonias, que en aquel entonces eran la medida de la importancia de un Estado. Estamos hablando de 1899, caray, el punto álgido del colonialismo. Fue cuando decidieron meterse en África, acelerar la colonización del Sáhara y de la Guinea y meterse de lleno en el avispero marroquí. Para los españoles de a pie, el fin de la guerra de Cuba supuso un alivio, ya que estaban enviando tropas desde la península. Chicos muy jóvenes que sufrían allí todo tipo de penalidades. El nuevo gobierno cubano además alentó la emigración de españoles, por lo que en ese aspecto nada cambió. De hecho, mejoró. Durante el primer tercio del siglo XX llegó más de 1 millón de españoles a Cuba. Bueno, entre ellos el padre de Fidel Castro, que había estado combatiendo en la guerra de Cuba, luego la repatriaron y luego regresó años más tarde en busca de fortuna. Y la encontró Ángel Castro, porque allí se convertiría con los años en un hacendado. Vamos, nada que ver con los orígenes suyos en la Galicia profunda, donde era un simple campesino sin estudios, con una mano delante y otra detrás. Esa es la razón por la cual muchos españoles, pues en aquella época, a principios del siglo XX, emigraban a Cuba o a Argentina. De manera que la herida curó pronto por abajo. Tardaría algo más en hacerlo por arriba. Pero vamos, tanto por un lado como por el otro, a la vuelta de unos años ya estaba olvidado. No era un tema que ocupase espacio en la prensa, ni en las conversaciones, ni siquiera entre los intelectuales, porque aunque el vínculo político se había roto, se mantuvo el vínculo humano y cultural, cosa que no sucedió, por ejemplo, con Filipinas, que se olvidó totalmente. Y ese vínculo humano y cultural se ha mantenido hasta el momento presente. Bueno, que no sé si lo sabrás, pero a los españoles todo lo que suceda en Cuba nos afecta de forma muy directa, casi te diría como si estuviese Cuba aquí a la vuelta de la esquina, y está lejísimos, pero bueno, como tenemos esa relación tan especial, casi espiritual con todo lo cubano, y no sé si viene de esa época, pero el hecho es que está ahí. Yo desde niño lo recuerdo, yo empecé a interesarme en la historia de Cuba y en la propia Cuba pues siendo yo un adolescente, y no te sabría decir por qué. No, porque es que yo no tengo familiares cubanos ni nada de eso. No es que, qué sé yo, mis familiares saliesen de allí, como hay algunos españoles, ¿no? Que se fueron de allí en los años 60 y se vinieron a España. Entonces estoy vinculado de forma sanguínea con la isla. No, en absoluto. Yo no conozco ningún antepasado, ni siquiera que haya pisado Cuba, vamos. Así que mi interés era un interés más de tipo intelectual y como yo le sucede a muchos españoles. Bien, vamos ahora con Francisco, que ha escuchado una contracrónica de hace ya un tiempo sobre el coche eléctrico y quiere que la convierta en una contrahistoria. Hola Fernando, escuchando tu contracrónica sobre Tesla, que ojalá se viniera a Cádiz para quitar ese paro que tiene esta región de Europa, se me ha ocurrido solicitarte una contrahistoria sobre el coche eléctrico, que creo que desconoces que es incluso anterior al coche de combustión interna. Porque cuando surgió el coche estaba muy de moda la electricidad. Tengo entendido que es algo así. Es algo breve, si no da para una contrahistoria, pues un contracorte podría estar muy bien. Venga, un saludo y muchas gracias por el programa. Pues no sé yo, Francisco, si dará para contrahistoria, pero sí al menos para comentarlo un poco por encima, ¿no? El primer vehículo eléctrico es efectivamente anterior al primero de explosión. Circuló el primer vehículo eléctrico por París en 1881, es decir, unos años antes del primer vehículo de explosión, de Benz, ¿no? Gracias a un inventor francés llamado Gustave Trouvé. Se valió de un pequeño motor eléctrico desarrollado por Siemens en Alemania y le instaló una batería para alimentar ese motor. Años después en Inglaterra desarrollaron otro, y luego otro en Alemania, luego otro en Estados Unidos, la década de 1880-1890. El problema que tenían esos vehículos eléctricos era el mismo que ahora, que sus baterías eran muy voluminosas y su autonomía muy corta. Pero eso no impidió
que a finales del siglo XIX y principios del XX se desarrollasen muchísimos modelos eléctricos. Servían para moverse por la ciudad, porque la autonomía no daba para más. Y bueno, y eran provisto cómodos y confortables, son indistinguibles si ves uno de ellos de los de explosión en aquel entonces, bueno, que no tenían un motor de explosión ni tampoco tenían un tubo de escape. Pero vamos, el coche de explosión empezó a ofrecer mejores prestaciones, con relativa rapidez y mayor autonomía. Sí que empezó a desplazar a los eléctricos. Aún así, creo que en 1910 o por ahí estaban todavía empatados, ¿eh? Y fue entonces cuando Henry Ford empezó a fabricar sus Forte en serie. Eso tuvo como consecuencia que se abaratasen muchísimo y tras ello vino todo lo demás. Las carreteras, las gasolineras, los talleres mecánicos, etc. Un Forte se fabricaba rápido y a un precio bajo, lo que ocasionaba que su precio final fuese más barato. Tenía además mayor autonomía, por lo que podía salir de la ciudad y hacer con él distancias más largas, cosa imposible con los coches eléctricos. No tenían tampoco el problema de las baterías, que pesaban mucho, tardaban demasiado en cargarse y había que reemplazarlas con frecuencia. Bueno, esa fue la razón por la que los coches de explosión interna se impusieron. En 1920 ya nadie quería un vehículo eléctrico, porque se habían quedado anticuados, mientras que los de explosión no hacían más que avanzar. Ya no hacían tanto ruido porque equipaban silenciadores en el tubo de escape y sus prestaciones no hacían más que mejorar. La propulsión eléctrica, de cualquier manera, para vehículos siguió avanzando, pero lo hizo de manera muy lenta a lo largo del siglo. Quedó como, no sé cómo decirte, como algo de nicho, para usos muy concretos, como carretillas, elevadoras, cochecitos de golf, o en ocasiones camionetas de reparto de flotas muy grandes que tenían una ruta prefijada para hacer todos los días. Se mantuvieron también los trolebuses, que son eléctricos, pero que toman la corriente de una línea aérea. Madrid llegó a tener varias líneas de trolebuses en el pasado, que en los años 50 o por ahí, que convivían con los tranvías. Vamos, no duraron mucho, creo que solo estuvieron unos 15 años en servicio. En otras ciudades el servicio de trolebús se mantuvo y se mantiene. En los países del este de Europa es muy común, también en lugares como Argentina o como Brasil. Los trolebuses son vehículos eléctricos, que a veces se nos olvida. No necesitan batería, pero a cambio están atados a una línea eléctrica mediante un par de pértigas, lo que evidentemente les quita flexibilidad. Bien, pues quitando esos usos de nicho que te decía, y los propios trolebuses, los vehículos eléctricos pasaron por el siglo XX un tanto de puntillas, hasta que empezaron a ponerse de moda ya con este siglo. Bueno, Tesla, podríamos considerarlo el take-off, ¿no? El pistoletazo de salida, yo creo que fue esta marca, ¿no? Que es la que los volvió a poner de moda. No presentó su Roadster creo que hasta 2008 o por ahí. Fue entonces cuando ya empezó la fiebre. En la última década han surgido decenas de modelos puros eléctricos, hay unos cuantos, y después otros que son híbridos. Son los más comunes, eso sí, al menos hoy. Y que combinan, como bien sabes, la propulsión eléctrica y la explosión. Hoy es muy habitual encontrarse ambos por la calle. Pero los eléctricos puros por lo menos adolecen de los mismos problemas que aquellos de finales del siglo XIX, principios del XX. El peso y la autonomía. Son más pesados que sus equivalentes de explosión y recorren menos kilómetros con un repostaje. Esto supongo que irá mejorando con el tiempo, conforme se investigue más sobre este tema, ¿no? Y se invierta más dinero. La investigación cuesta dinero y nada más, tiempo y dinero. Y ese dinero viene de tener un mercado. Eso fue lo que faltó hace 110, 120 años, ¿no? Por eso la tecnología del vehículo eléctrico avanzó tan lentamente. Bien, pues con esto ya terminamos con Francisco, terminamos la contrahistoria de hoy y ya sabéis, os invito a que regreséis por aquí en la próxima contrahistoria.